Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire ya Evol Televisión, su audiencia. Iniciamos el 2026 con un deseo inmenso de que ustedes tengan un año de prosperidad y de tranquilidad. Si no hay riqueza, lo más importante es la tranquilidad familiar. A que les deseamos lo mejor de lo mejor. Empezando con las noticias del año, tenemos el incremento del salario mínimo legal en Colombia. No sé cómo está la situación en los otros países, pero aquí, cuando tenemos una inflación promedio del 5.3 para el año 2025, vamos a tener un incremento a los salarios del 23.7%, incluido el subsidio del transporte. Es una cifra jamás vista, que podrá tener un impacto los primeros días porque la gente dirá, pues me alegro, tenemos un incremento del salario mínimo legal. Pero esperemos en 2 o 3 meses las consecuencias de esa decisión unilateral del presidente Gustavo Petro, argumentando que se basó en la Constitución Nacional en el artículo 53, si no estoy mal, donde se habla del mínimo vital. Entonces, yo me pregunto, señor presidente, usted creo que nunca ha sido un empresario, no sabe lo que es trabajar, lo duro que es mantener el empleo. Y entonces va a ser muy difícil en la vida a los miles de empresarios de las pymes, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Y muchas de ellas, para subsistir, se volverán informales, porque no aguantan con tanto dinero que se requiere para operar. Hubiera sido justo, digamos un 9, un 8% o aún un 10% del incremento salarial, que va con una tónica de los últimos tiempos. Pero si usted aumenta el salario mínimo legal y no controla todos los demás factores que tienen incidencia, eso es una generación de inflación que nos llevará a tener una pérdida inmensa de empleo seguro, de afiliación al sistema de seguridad social, de deterioro de la capacidad de las empresas, y usted nos llevará o conducirá a Colombia por capricho, a un problema mayor en la seguridad y en la tranquilidad familiar. No puedo entender cómo un presidente de Colombia, por el solo hecho de llevarse un punto, porque no fue capaz de concertar en la sala de negociación laboral, o en la Comisión Nacional, impone un salario mínimo que ni siquiera las centrales obreras lo habían solicitado. Ellas estaban pidiendo un máximo un 16, el sector empresarial un 7.9, digamos que hubieran llegado al 9 o el 10% de lo que estamos hablando. Pero presidente, usted está cometiendo, yo no sé por qué, tanta injusticia con Colombia. Un país que se esfuerza por salir adelante, que tiene que sufrir la adversidad de los grupos de bandidos que tenemos, porque no hay apoyo para contrarrestarlos, que no genera empleo sino informalidad. Pues eso es lo que usted tendrá al final de este mandato, que afortunadamente termina el 7 de agosto de este año. No comparto entonces los criterios que usted expresó en su alocución con su hija y con el ministro Sanguino, y me parece que está cometiendo un grave error frente a la verdadera realidad colombiana empresarial. Crecerá la informalidad, disminuirá la formalidad, y entonces haremos más difícil la vida de los colombianos. ¿Por qué? Sí, muy buen salario, un mínimo legal extraordinario en los 2 millones de pesos. Magnífico.
pero vamos a ver cuánto aguantan las empresas medianas y pequeñas, como lo he dicho, ese ritmo para pagarle a sus propios trabajadores. Tragedias. En Suiza, igual que en Colombia, ocurren incendios, o en todas partes del mundo, tremendo. Pero lamento profundamente lo que ocurrió en ese país cuando se estaba celebrando el Año Nuevo en Crans, Montana, donde un incendio masivo en el bar La Constelación dejó al menos 40 personas muertas y más de 115 heridas, muchas de ellas con quemaduras graves, en el momento en que cientos de jóvenes y turistas festejaban en el lugar poco después de la medianoche. Hay testimonios que dicen que podría haberse originado por una chispa que encendió materiales inflamables en el interior del local. No se le ocurre a uno pensar que allá en Suiza, en un sitio donde era una parte que había mucha nieve, se originara una catástrofe de esta magnitud. Lo lamentamos mucho, como lamentamos también profundamente el incremento de los quemados en Colombia. Todo ese tipo de fuegos artificiales genera muchas veces accidentes y se lesiona a la gente. No entendemos por qué no comprendemos en las familias que los niños no pueden estar cerca o manipulando elementos inflamables como la pólvora. Lamentamos pues este acontecimiento. Pasamos de esa tragedia a un evento que surge en la Comunidad Económica Europea. Bulgaria se unió oficialmente a la zona euro el 1 de enero del año 2026, convirtiéndose en el 21º miembro y la ampliación más reciente desde la entrada de Croacia en el año 2023. Y recuerden ustedes que Inglaterra se retiró. La medida fue celebrada por las instituciones europeas y parte del sector empresarial. Sin embargo, como en toda decisión que se toma, hay opiniones contrarias. En algunos aspectos la opinión pública permanece dividida. Críticos temen que el cambio impulse incremento de precios, afecte el poder adquisitivo y reduzca la soberanía económica. Preocupaciones que se han visto amplificadas por protestas sociales que incluso llevaron a la división del gobierno búlgaro en diciembre del 2025. Factores y consecuencias de algunas tomas de decisiones. Pero la Comunidad Económica Europea ha funcionado con todas sus dificultades, han logrado mantener la unidad, miren pues, de muchos países de Europa. Bien, se vino el presidente Donald Trump y los Estados Unidos y cayó Maduro. Todo ese aparato naval que se montó desde septiembre a octubre tenía que tener una consecuencia, un final, y allá se hizo y se preparó todo. Un ataque perfecto, sin daños a la vida, blancos específicos, y se llevaron a Maduro y su señora. Faltan Diosdado Cabello, falta Vladimir, y falta la que se fue para Rusia. Y fuera de eso tienen allá internamente una cantidad de tipos que son milicias que montó Diosdado Cabello, que son muy peligrosas. Por eso el presidente Trump, de una manera muy precisa, dice que se demorarán un tiempo allá mientras se estabilizan para poder hacer el proceso de transición. Esperamos que Edmundo González y María Corina después hagan un gran trabajo. Pero el apoyo del presidente Trump ha sido vital para la estabilidad. Y así lo podrán ver, y por eso no me extiendo, porque el mismo día de la toma de Caracas, cuando intervino Estados Unidos, hicimos un programa hablando con Pedro Juan en el que conversamos sobre esos hechos que se tocaron aparte. Pero aquí, reitero, cayó Maduro y cayó muy bien
el que esté metido en un barco camino a la corte americana. La Unión Europea se suma a la guerra comercial entre Estados Unidos y China al imponer nuevos aranceles a productos estadounidenses en represalia por los gravámenes impuestos por Washington, que incluyen tasas hasta del 25% sobre el acero y aluminio y otros bienes importados. Esa medida, como todo, y lo vuelvo y repito, en cada caso hay unos pros y unos contras, ha generado reacciones mixtas en los mercados y en los gobiernos, desde sectores europeos que la ven como necesaria para proteger industrias locales y críticos que advierten que la disputa arancelaria podría aumentar costos para consumidores y empresarios e intensificar la presión inflacionaria. Yo sí sugeriría, con todo respeto, que esa guerra arancelaria pare para estabilizar los mercados. No podemos con más conflictos armados aunados a este conflicto arancelario que llevamos casi 2 años en él. Tranquilidad, respirar profundo y trabajar por el desarrollo del mundo. Para no extenderme en la primera emisión o la segunda ya del año, en 3 días estamos haciendo de todo, vamos a mencionar lo último. Gran preocupación en Colombia, porque el gobierno colombiano ejecutó una venta directa, óigame bien, venta directa de títulos de tesorería por 23 billones de pesos a un inversionista extranjero como parte de la estrategia para financiar las necesidades fiscales del año 2026. Críticos como el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la senadora María Fernanda Cabal han advertido que la operación, al realizarse a puerta cerrada y sin detalles públicos sobre tasas ni comprador, pone en riesgo la transparencia, en lo cual yo comparto con ellos. ¿Por qué no ser claros? ¿Quién es el inversionista? ¿Quién compra esa cantidad de dinero? ¿Dónde está? ¿Qué tasa? ¿Cómo se está negociando? Hombre, por Dios, cuando no hay transparencia, no hay nada. Un cordial saludo a todos ustedes, amigos.